Buenos días, alumnos. Buenos Elber días. Cardoso, Luis Fernando Alarcón, Pablo Alberto Aguilar. Buen día, ingeniero Fernando Casón Narváez. Buen Buen día, día, doctor. ingeniero Ernesto Chocobar. Buen día, ingeniero. Quien le habla, el ingeniero Gustavo Lazarte, miembro de la comisión evaluadora del proyecto final de la carrera de Ingeniería Civil, denominado Diseño de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales mediante el proceso de barro activado. Este proyecto de fin de carrera, elaborado por sus alumnos Pablo Alberto Aguilar, Luis Fernando Alarcón y Alan Elber Cardoso, tuvo la tutoría del ingeniero Daniel Franco de la asignatura de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salud. Vamos a dar comienzo a la defensa de este trabajo final elaborado por los alumnos. Si estamos en condiciones, comenzamos la defensa. Bien, buenos días. Diseño de una planta de tratamiento de líquidos cloacales mediante el proceso de barros activados para la ciudad de La Quiaca, Jujuy. A lo largo de esta exposición desarrollaremos los siguientes contenidos: introducción, parámetros de diseño, diseño hidráulico, sistema de conducción, diseño estructural y presupuesto. Introducción. Una planta de tratamiento de líquidos cloacales es aquella que tiene las estructuras y componentes capaces de poder realizar los procesos químicos, biológicos y físicos para eliminar los contaminantes del agua, con el fin de producir un agua limpia, reutilizable y un residuo sólido estable, que a lo largo de esta exposición denominaremos barro o lodo. Los objetivos que nos hemos planteado son los generales y particulares. En cuanto a lo general, tenemos implementar todos los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica para el diseño de una planta de tratamiento de desagües cloacales mediante un proceso biológico conveniente para la zona de emplazamiento del proyecto, cumpliendo con las normativas. En este caso, hemos utilizado la normativa del COFAPI, que es para diseño y presentación de proyectos de localidades hasta 30.000 habitantes. Los objetivos particulares tenemos como diseño hidráulico de todos los componentes y estructuras que componen la planta de tratamiento de desagües cloacales. Integrar la planta de tratamiento de desagües cloacales dentro de un terreno disponible sin alterar las actividades que se lleven a cabo en las inmediaciones. También queremos obviar la alteración de toda red colectora de la ciudad. Realizar la correcta distribución de los diversos componentes y estructuras, atendiendo a la secuencia lógica del proceso, aprovechando todas las características topográficas y geotécnicas del terreno para una fácil y eficaz explotación. Todo esto será determinado para el menor impacto ambiental y costo de construcción. Factores de ubicación. La ciudad de La Quiaca es la ciudad cabecera del departamento de Yavi, al norte de la provincia de Jujuy. Se emplaza en la puna jujeña, que corresponde a un 55% del territorio de la provincia. Es una ciudad fronteriza con Bolivia a través de la ciudad de Villazón, con un conurbano de 50.000 habitantes. En cuanto a la hidrografía, podemos decir que está compuesta por el río La Quiaca y el río Toroara. El río La Quiaca, además de ser un límite internacional, es el cuerpo receptor de las aguas residuales. El río Toroara es la principal fuente de agua potable de la ciudad. En cuanto al clima, vamos a poder observar y analizar 4 factores. Tenemos la temperatura, del cual la ciudad de La Quiaca presenta un clima semiárido, frío y seco, con grandes amplitudes térmicas que van de los 10 grados bajo cero hasta los 25 grados. Las precipitaciones, tenemos un periodo de precipitaciones de septiembre a mayo, y si bien son escasas las precipitaciones, son lluvias torrenciales que se dan en ese periodo, alcanzando los 111 milímetros. La humedad. La humedad se mantiene constante en cero durante todo el año, dadas las características de la puna, que son desérticas. En cuanto a vientos,
tenemos los vientos que son muy predominantes de la zona, superando los 25 kilómetros por hora. Antecedentes. Nosotros hemos realizado un relevamiento de la planta actual de la ciudad de La Quiaca, la cual podemos ver en las imágenes que se ubica en inmediaciones del río La Quiaca y muy próxima a unos 100 metros aproximadamente del puente Horacio Guzmán. Dentro de la planta podemos observar que va a cumplir con el siguiente esquema de funcionamiento: un sistema de rejas, una zanja de oxidación, un sedimentador, una cámara de cloración y una playa de secado. Actualmente, la ciudad de La Quiaca, solamente un 80% de su población es la que tiene un acceso a la red de cloaca de la ciudad. El otro 20% está compuesta por 22 barrios, los cuales tienen un sistema estático de cloaca, constituidos por pozos absorbentes y pozos ciegos. La construcción de la planta de tratamiento de líquido cloacal fue a principios de la década del 80. En principio se había propuesto construir 3 zanjas de oxidación de 1.750 habitantes cada una. Sin embargo, al día de hoy está funcionando solo una. Acá pasaremos a ver todas las imágenes del sistema de la planta actual. Contiene un sistema de rejas de limpieza manual, como se puede ver en imagen, 3 accesos que eran destinados una para cada zanja. Acá podemos ver la zanja de oxidación, que tenemos un carrusel en servicio, el otro que se encuentra fuera de servicio, dado que en un momento se quiso hacer una ampliación de la misma, pero quedó inconclusa. También podemos observar en la foto de la izquierda los rotores para el funcionamiento de la zanja y la cañería de recirculación de lodos. Justamente cuando hicimos el relevamiento, la planta se encontraba fuera de servicio. Podemos observar el sedimentador secundario y la cámara de cloración, que cuenta con una canaleta Parsar. En cuanto a las problemáticas de esta planta y de la ciudad, podemos decir que la capacidad se encuentra colapsada, dado que el abastecimiento solo es de 1.750 habitantes cuando la ciudad supera los 20.000, es decir, menos del 10%. Un deterioro de equipos, tenemos un mal funcionamiento de rotores y, como hace rato había hecho la observación de las cañerías, que estaba fuera de servicio la planta justamente por una reparación de la cañería, es decir, los líquidos son volcados al río sin previo tratamiento. Después tenemos la propagación de olores. Dado el movimiento demográfico que se da cerca de inmediaciones de la planta, porque corresponde al puente internacional, se genera unos olores desagradables para la población, por lo que solamente funciona en horarios de madrugada. Fin de la vida útil. Ha superado los 40 años de servicio de esta planta. Las soluciones que hemos analizado: tenemos mejorar la planta actual de zanja de oxidación, unas lagunas de estabilización, un tratamiento biológico con lecho percolador y un tratamiento biológico convencional de barro activado. En la primera alternativa vamos a decir que es un proceso muy sintetizado de barros activados, el cual es un proceso de aireación extendida y flujo circulatorio, en el cual los rotores son los que generan este flujo circulatorio y la introducción de oxígeno al licor de mezcla. Exactamente, tenemos que al no funcionar bien esto se producen los malos olores y bueno, la introducción de aire se da, como dije, con la paleta de los rotores. No necesita un sedimentador primario, es decir, como tiene una larga extensión de vida del lodo dentro de la zanja, podemos mantenernos exentos de un sedimentador primario y de un digestor. La limitación principal es que llega hasta los 15.000 habitantes. Las lagunas de estabilización son cuerpos artificiales de agua que se crean con taludes y con terraplenes. Es un proceso natural de elevada eficiencia que puede soportar grandes caudales y grandes cargas orgánicas. Requiere, sin embargo, grandes extensiones de terreno, lo cual la planta actual no cuenta con ello, y genera olores desagradables y proliferaciones de moscas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la localidad debemos ubicar esta planta alejada por lo menos a 2 kilómetros de ella y tener en cuenta también la dirección de los vientos predominantes que son característicos de esta zona.
El tratamiento biológico con lecho percolador es un proceso de oxidación de biomasa fija, el cual consta de un rociado sobre un medio permeable en el cual se formará la biomasa que será batidora de la materia orgánica. Es un bajo consumo energético y una buena eficiencia, un medio permeable de materia orgánica. Sin embargo, necesita un control y un mantenimiento constante, dado que puede tener problemas de atascamiento, y es necesario verificar que la ventilación sea ascendente, en contracorriente del rociado de estas aguas a tratar. Porque como estos factores dependen de la temperatura ambiental, externa e interior del lecho percolador, puede darse problemas dado a la gran amplitud térmica que presenta la zona. Un tratamiento biológico convencional de barro activado es un proceso de oxidación de biomasa suspendida, la cual tiene una elevada eficiencia, no requiere grandes extensiones de espacio y los operarios son mínimos. Generalmente son los que realizan los ensayos y manejan el tablero de toda la secuencia eléctrica del proceso. Es por ello que tiene un elevado consumo energético. La solución adoptada. Hemos justificado nuestra solución de acuerdo a las siguientes características. Emplazamiento del proyecto en una parcela actual o colindante. La parcela actual tiene las características dimensionales que cumplen con nuestros requisitos, o también podemos disponer de una parcela colindante que es propiedad del Estado. La proximidad de colectores, evitando la alteración de la red cloacal. Garantía de la continuidad de servicio. Un sistema moderno y de alta eficiencia, reducido espacio de emplazamiento y movimiento de tierra. Aprovecharemos ya que el sistema nuestro puede realizarse estructuras y componentes enterradas, y bueno, la disponibilidad de instalaciones y equipos, dado que se han dado en otras ciudades como Tilcara, Maimará y Volcán, y sin riesgo de dolores y proliferación de moscas al ser un tratamiento aeróbico. Acá hemos realizado una evaluación de impactos de acuerdo al aspecto económico, técnico operacional y socioambiental, el cual para barros activados hemos obtenido un 50% de aspectos positivos, en lo técnico operacional un 100% y un socioambiental de un 75%. Los parámetros de diseño. Hemos realizado un estudio demográfico con un método de la tasa media anual, los periodos de diseño de acuerdo a la normativa, los caudales de diseño que serán de utilidad para el diseño hidráulico, datos del cuerpo receptor que se basan en ensayos y un estudio topográfico de la zona de implantación. El estudio demográfico, vamos a utilizar el método de la tasa media anual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una característica poblacional de acuerdo a su incremento reciente que ha sufrido la ciudad. Por eso es que hemos elegido este método y por los datos que tenemos. Bueno, tenemos la fórmula que hemos utilizado para la proyección, el cual involucra la población total del año N, la población base correspondiente al último censo. N sería el número de años transcurridos entre la población base y el año de proyección. Y es la tasa media anual de proyección, la cual se define con las siguientes fórmulas que se ven en pantalla, y tenemos involucrados los últimos 3 censos del año 1991, 2001 y 2010, de acuerdo al INDEC. Nosotros podemos ver en el cuadro de la derecha el año de proyecto, el 2019 con su proyección de habitantes, el 2021 finalización de la construcción y puesta en servicio de la planta, 2031 y 2041 para los años que vamos a decir a continuación, los periodos de diseño. En cuanto a la tabla inferior, podemos observar que es unos datos estadísticos de usuarios servidos que nos pudo brindar la empresa de agua potable de Jujuy, para poder determinar un porcentaje de población servida. El periodo de diseño. Tenemos periodo de diseño para equipos e instalaciones que en nuestra planta se refiere a todas las instalaciones mecánicas y electromecánicas, como ser las bombas, los sopladores, las instalaciones de cañería, y bueno, las obras civiles, como ya se viene manejando 20 años. Los caudales de diseño. Para ello tenemos un caudal medio diario de diseño, el cual tiene 3 aportes. Un caudal QCN debido a un caudal doméstico, un caudal IN que depende
de infiltraciones de cañerías y cámaras, y un caudal QCSN, que es el caudal aportado por grandes usuarios en la ciudad. La normativa nos define que, de acuerdo a la Junta Elástica de Cañerías y Cámaras, podemos considerar despreciable el IN, que sería el caudal de infiltración, y como la ciudad de La Quiaca no cuenta con grandes usuarios y grandes industrias, consideramos el tercer término despreciable. De tal forma nos queda que el caudal medio diario de diseño es el caudal medio diario doméstico, el cual está compuesto por la población a servir al año N, al final de vida útil de nuestra planta, la dotación y el coeficiente de retorno. La dotación es el volumen de agua que consume un habitante al día, y la dotación, el coeficiente de retorno es el porcentaje de esa dotación que vuelve a la red de cloaca. Al lado podemos observar una tabla que sintetiza todos estos resultados. Los caudales de diseño. Para los caudales de diseño máximos, mínimos, diarios y horarios, utilizaremos coeficientes de acuerdo al caudal definido anteriormente con la población servida. Esos coeficientes podemos observarlos, están a la derecha y corresponde entre 15.000 y 30.000 habitantes. Dado esto, ya podemos contar con todos nuestros caudales que utilizaremos en el diseño hidráulico. Los datos del cuerpo receptor. Hemos obtenido datos de ensayos realizados por Agua de los Andes, en el cual podemos observar las características afluentes y efluentes a nuestra planta actual de la ciudad de La Quiaca. En este caso, uno de los más importantes es la DBO, la demanda biológica de oxígeno, la cual podemos ver que afluente a la planta es de 204 miligramos por litro y efluente a la planta 180 miligramos por litro, con una eficiencia del 13% con la planta actual, lo que nos lleva a decir que falta de control y mantenimiento es una solución no sustentable para la ciudad de La Quiaca. El estudio topográfico, como ya había mencionado, tenemos la parcela A, que corresponde a la planta actual de la ciudad de La Quiaca, y una parcela B, que es una parcela del Estado que no está ocupada por nadie y que puede ser útil en la implantación de este proyecto. Cumple con las siguientes características. Es una parcela no inundable, un relieve llano con ligera pendiente al este, tiene buena accesibilidad y está en inmediaciones del río que será el cuerpo receptor. Ahí podemos observar en las imágenes cómo es el terreno y las características topográficas que aprovecharemos para una conducción por gravedad. Por último, tenemos una curva de nivel que hemos podido obtener a través de un software. Bueno, una vez definidos los parámetros y antes de comenzar el diseño de la planta como tal, vamos a explicar las diferentes etapas del proceso, el diagrama de flujo correspondiente, las eficiencias típicas y el diseño hidráulico propiamente dicho. Etapas. Las aguas residuales domésticas con las que vamos a trabajar se caracterizan porque su principal contaminante es la materia orgánica biodegradable, y su tratamiento lo vamos a poder separar en 4 etapas en función de las propiedades en que se basa el proceso de depuración. Tenemos una primera etapa de pretratamiento, una etapa de tratamiento primario, una tercera etapa de tratamiento secundario y una cuarta etapa de tratamiento terciario. En las dos primeras va a predominar un proceso físico, en la tercera realizaremos un proceso biológico y en la cuarta podemos tener un proceso físico, químico, biológico por separado o una combinación entre ellos. En el caso de nuestro proyecto, no vamos a realizar un tratamiento terciario porque es una etapa más aplicable a aguas de características industriales, ya que se suele utilizar para purificar desechos de industrias, o también cuando el vertido en algunas zonas requiera requisitos más exigentes. Adicionalmente, vamos a agregar una etapa complementaria de tratamiento de barros, donde vamos a acondicionar el barro producido en la planta para su disposición final. Todas estas etapas van a estar presentes en el siguiente diagrama de flujo, que como podemos ver se compone de 2 líneas fundamentales, una línea de color celeste que es la línea de agua y una línea de color marrón que es la línea de barro. La línea de agua inicia con lo que es el caudal afluente a la planta.
formado por el agua residual doméstica que proviene de las redes de cloaca y desemboca en una colectora principal, la cual llega hasta la planta de tratamiento, donde lo primero que tenemos son las unidades de pretratamiento, que son la cámara de rejas y un desarenador. El objetivo de esta etapa es proteger las instalaciones. Vamos a eliminar en las rejas aquellos objetos de gran tamaño como trapo, ramas o plásticos, o en el desarenador aquellos elementos que tienen mayor densidad que el agua, como arenas, gravas o cualquier residuo mineral inerte que por su composición o tamaño pueda provocar problemas en los tratamientos posteriores. Una vez atravesado el pretratamiento, inicia lo que es el tratamiento primario, que puede estar o no y tiene como objetivo la separación por medios físicos de partículas orgánicas e inorgánicas en suspensión, junto con todo el material flotante que no haya podido ser retenido en la etapa anterior. Continuando con la línea de agua, llegamos al tratamiento secundario, que es donde se va a dar el proceso biológico de barros activados y estará compuesto por dos unidades, una cámara de aireación y un sedimentador secundario. El objetivo de esta etapa es eliminar o reducir la materia orgánica por acción de microorganismos que transforman esta materia orgánica en sólidos sedimentables que puedan separarse fácilmente. El proceso va a ocurrir en la cámara de aireación, la cual va a brindar un ambiente aeróbico gracias a la introducción de oxígeno usando sopladores y difusores. Ya iniciado el proceso, durante el periodo de aireación, se va a producir el tratamiento biológico del agua, donde se produce un crecimiento de la biomasa utilizando los contaminantes o materia orgánica como alimento. Al final del periodo de aireación, esta biomasa fluye al sedimentador secundario, donde es eliminada en el proceso de decantación, dejando que el líquido claro salga por la parte superior. El lodo depositado en el fondo se llama lodos activos y son continuamente bombeados a la etapa de aireación para mezclarse con el caudal primario y mantener constante una concentración deseada. Con el tiempo, esta concentración puede crecer demasiado y será necesario retirar un caudal de exceso, caudal de purga, hacia el digestor aeróbico. Finalizado el tratamiento secundario, obtenemos un agua clarificada que puede tener microorganismos y es por eso que el agua sigue su curso hacia la etapa de desinfección en la cámara de cloración. También tenemos otra línea de... también tenemos barros que se producen en la planta y tienen dos principales focos de producción, el tratamiento primario y el tratamiento secundario. Estos barros tienen gran cantidad de agua, por lo que ocupan un volumen importante y tienen gran cantidad de materia orgánica, que produce malos olores, ya que entra en descomposición rápidamente. Además, también tienen material patógeno que puede ser causante de numerosas enfermedades. Todos estos problemas los vamos a reducir en esta etapa complementaria de tratamiento de barro, que estará compuesto por dos unidades, un digestor aeróbico, donde se va a producir una estabilización o digestión del barro, obteniendo una reducción de los sólidos suspendidos volátiles de hasta un 50% y una reducción del lodo a evacuar. El sistema propuesto será totalmente aeróbico, evitando así la generación de olores y la emanación de sulfuros y metanos al medio ambiente. Finalizado el tratamiento, la digestión, los lodos van a ser llevados a una talla de secado donde se va a producir una deshidratación natural por evaporación y por filtración a través de un manto de grava y arena. El agua filtrada la retornamos a la etapa de pretratamiento y el lodo deshidratado lo podemos utilizar como material de relleno. Al final, el caudal afluente de la planta se transforma en un efluente clarificado, en unos elementos de gran tamaño, gravas o arena, y un barro deshidratado estabilizado. Eficiencias. El agua, como vimos en todo el proceso, va a ir sufriendo una modificación en la calidad y en los compuestos que lleva. Es por eso que podemos cuantificar las eficiencias típicas que se logran en las diferentes etapas utilizando dos parámetros que se utilizan para caracterizar las aguas residuales, que son los sólidos suspendidos y la DBO. La DBO es un parámetro que se utiliza para cuantificar de manera indirecta la materia orgánica. En la etapa de pretratamiento vemos que tenemos una baja eficiencia en ambos casos, es porque esta unidad se destaca más en la eliminación de sólidos de gran tamaño. Tratamiento primario, tenemos una buena eficiencia en la remoción de sólidos suspendidos y una baja eficiencia en la remoción de materia orgánica, pero la vamos a utilizar como un proceso previo al tratamiento biológico para disminuir un poco la carga contaminante en estas unidades. En el caso del tratamiento secundario, tenemos buenas eficiencias en ambos casos y el tratamiento terciario no lo vamos a utilizar.
Ahora vamos a pasar al diseño de cada unidad en particular, simplemente comentando los parámetros o criterios que usamos, las características y la solución final. Comenzamos con la etapa de pretratamiento con la cámara de rejas. El diseño del canal de rejas estará en función de las velocidades máximas y mínimas, los caudales máximos y mínimos, el espaciamiento entre barras y el ancho de barras, siendo el parámetro principal la velocidad, ya que una velocidad baja puede provocar el aumento de material indeseable en las rejas y una sedimentación en el canal de ingreso. Lo contrario pasa con una velocidad elevada, que puede fomentar el arrastre de material que debería quedar retenido. El diseño consiste en calcular las secciones de los canales y estimar la longitud en función de las pérdidas y transiciones que se van dando. En cuanto a sus características, el canal va a contar con 2 canales paralelos interconectados entre sí, cada uno diseñado para el 100% del caudal máximo horario, y colocaremos compuertas de acero inoxidable para aislar una de otra y facilitar su operación y mantenimiento. El tipo de limpieza adoptado será manual por medio de rastrillos, y en el interior tendremos barras inclinadas 30 grados respecto a la vertical de sección rectangular. Además vamos a disponer canastos que estarán ubicados aquí y será para ir almacenando los sólidos que van quedando retenidos en las rejas. Continuando con la etapa de pretratamiento, nos encontramos con un desarenador. Hemos elegido un desarenador de flujo horizontal por ser lo más sencillo a la hora de operación y no requiere equipo mecánico que consuma energía eléctrica. El diseño de esta unidad estará en función de la velocidad máxima, que será de 0.3 metros sobre segundo, y es la que nos va a permitir la decantación de las partículas de mayor densidad que el agua y nos va a asegurar el arrastre de la materia orgánica. Otro parámetro importante es la carga superficial, la cual estará en función del tipo de partículas críticas a eliminar, que son de un peso específico mayor a 2.65 toneladas por metro cúbico, o un diámetro de las partículas mayor o igual a 0.2 milímetros. Con estos parámetros, junto con el caudal máximo horario, calculamos la sección del canal y la longitud necesaria, obteniendo como longitud una longitud de 13.25 metros y una sección de 80 centímetros de base por 95 centímetros de altura. En lo que se refiere a sus características, también contaremos con 2 canales paralelos diseñados para el 100% del caudal máximo, y en la entrada vamos a colocar unas compuertas de acero inoxidable, y a la salida de cada canal colocaremos un vertedero proporcional tipo Sutro. Este dispositivo, como vemos, tiene un orificio con una zona convergente y tiene la particularidad de reducir proporcionalmente el área de paso ante un aumento de caudal, manteniendo así la velocidad constante, que era de 0.3 metros sobre segundo. Otra característica que presenta el canal está relacionada con el almacenamiento de las arenas decantadas, el cual se realizará debajo de la zona de sedimentación en un canal sumergido separado por unas losetas de hormigón armado de 30 por 80 centímetros y juntas abiertas de 5 centímetros. La capacidad de esta cámara será mayor a 15 días para almacenar sólidos. El tipo de limpieza será manual, con el desarenador fuera de servicio y usando palas, y tendrá una pendiente mínima de un 1%. Su diseño lo vamos a realizar en función del volumen de material retenido que nos brinda el COFAPI, y está en función del tipo de alcantarillado sanitario, obteniendo una altura de 65 por 70 centímetros de base. El desagüe lo vamos a realizar mediante tobera filtrante a los efectos de evitar el escape del material decantado. Finalmente, el caudal efluente se va a llevar a una cámara de distribución, desde donde se va a repartir por medio de 2 vertederos y a través de cañerías a la siguiente etapa, que son los sedimentadores de tratamiento primario. Tanto para las etapas primarias como para la secundaria, elegimos un sedimentador de tipo circular, porque son equipos que presentan una mecánica fácil de operar y mantener, ya que cuentan con solo un eje móvil. El diseño básicamente consiste en calcular el área necesaria en planta para realizar la sedimentación, y estará en función de los caudales máximos y medios de diseño, la carga superficial máxima y media, unos factores de corrección por influencia de la temperatura y por influencia del vertedero periférico. Como resultado, aquí obtuvimos un área de 615 metros cuadrados y adoptamos 2 unidades, como la que vemos en pantalla,
de un diámetro de 20 metros. Otro parámetro necesario para completar la geometría es el tirante de líquido mínimo, que según la normativa nos da un valor es entre 2 a 3 metros. Nosotros elegimos un tirante de 2 metros y una revancha de 60 centímetros por razones de cálculo. Con la geometría definida y el caudal de diseño, verificamos el tiempo teórico de permanencia hidráulica, que debe estar en un rango de 2 a 2,5 horas, para evitar un inicio de un proceso biológico anaeróbico que se puede dar dentro del sedimentador. En cuanto a sus características, dentro del sedimentador contaremos con 3 zonas. Una zona de entrada por donde ingresa el líquido, el agua residual, a través de aberturas ubicadas al superior de esta cañería vertical, y luego fluye radialmente. La velocidad aquí la vamos a mantener entre 0.1 y a 0.4 metros sobre segundo, ya que una velocidad elevada puede provocar la resuspensión de los lodos sedimentados y con ello una disminución del rendimiento del sedimentador. Es por esto que a la salida de estos orificios vamos a colocar una pantalla de aquietamiento, que es muy común en sedimentadores de tipo circular y cuya función es disminuir la energía del líquido ingresante y proporcionar una mejor distribución del flujo. Luego tenemos una zona de salida del caudal efluente tratado, que se realizará a través de vertederos triangulares que se usan para evitar cortocircuitos o turbulencias que provoquen corrientes ascendentes que levanten los sedimentados. Además, este tipo de vertederos no son sensibles a problemas de nivelación horizontal, por lo que permiten una mejor distribución del caudal efluente hacia el canal perimetral de salida y luego hacia la siguiente etapa. También tenemos una zona de acumulación de lodo que corresponde a la tolva central, donde todos los sólidos sedimentados se van a acumular. Esta tolva va a tener una dimensión mínima de 60 centímetros en la base y por cálculo obtuvimos una altura de 40 centímetros. En cuanto al sistema de limpieza, el sedimentador contará con un puente radial de accionamiento periférico equipado con un barredor de fondo, que es el que vemos acá, que dirige los sólidos sedimentados hacia la tolva, con la ayuda además de una pendiente mínima de un 10% que recomienda la normativa. Y en cuanto al material flotante, va a migrar hacia el borde del tanque, donde serán retenidos en una pantalla deflectora que estará ubicada enfrente de los vertederos de salida. Luego un desnatador adherido al barredor va a recoger esta espuma superficial y la va a drenar a través de una caja de espumas. Pasamos a la etapa secundaria, que como dijimos contaremos con 2 unidades. Empezamos con la cámara de aireación. El diseño de esta unidad consiste en calcular el volumen necesario para el proceso biológico, que estará en función del caudal medio de diseño del año 20, la carga orgánica diaria total, que son los kilogramos de DBO que ingresan por día, y ya considerando una reducción en el tratamiento primario. También necesitaremos la carga orgánica volumétrica, que son los kilogramos de DBO que puede tratar cada metro cúbico de unidad. Además, vamos a definir otros parámetros que necesitaremos en el diseño de las posteriores unidades, y entre ellos destacamos la edad del barro, que es el tiempo que va a permanecer los microorganismos en el sistema, la relación de recirculación, que nos indica el porcentaje del caudal que se va a recircular desde el sedimentador secundario, y una concentración de biomasa de 2000 miligramos por litro, que la utilizaremos en el diseño del sedimentador secundario. Como resultado, aquí obtuvimos un volumen de 2052 metros cúbicos y adoptamos 2 unidades. Aquí en imagen podemos ver solamente una, pero la otra unidad es subsimétrica. Tendrá unas dimensiones de 10 metros por 23, un tirante hidráulico de 4.5 metros y una revancha de 60 centímetros. Contaremos con una cámara de distribución que podemos ver acá a la mitad, desde donde se va a repartir el caudal primario a cada unidad y se va a mezclar con los caudales de lodo extraídos del sedimentador secundario, que van a ingresar por medio de otra cámara, que es la que vemos acá. Finalmente, el caudal efluente se va a retirar por un vertedero de pared gruesa hacia un canal y eso por una cañería hacia el sedimentador secundario. Respecto al sistema de aireación, seleccionamos un sistema de distribución de oxígeno a través de aire impulsado por sopladores de desplazamiento positivo y también difusores de burbuja fina. Vamos a utilizar 143 difusores en cada cámara con una altura de agua útil de 4.3 metros
un caudal de diseño con el que va a trabajar cada difusor de 4.5 metros cúbicos por hora, y obtendremos una eficiencia en condiciones estándar de transferencia de oxígeno de 23,22%, que nos brindan las curvas que nos entrega el fabricante. Esta eficiencia la vamos a pasar a condiciones de campo utilizando algunos factores que tienen en cuenta, entre otras cosas, la velocidad de transferencia de oxígeno entre el agua limpia y el agua residual, la concentración de oxígeno disuelto, la temperatura y la diferencia de presión con la presión estándar. Con esta eficiencia calculamos el caudal de aire necesario, que será de 1.292 metros cúbicos por hora para cada unidad. Continuando con esta etapa secundaria, tenemos un sedimentador secundario. El diseño de esta unidad es similar al del tratamiento primario. La diferencia es que aquí se va a agregar 3 parámetros, que son la carga superficial másica máxima y la carga superficial másica media. También la concentración de microorganismos, que lo definimos anteriormente. Como resultado, aquí obtuvimos 2 unidades con un diámetro de 14 metros y un área de 150 metros cuadrados cada uno. Y luego presentará igual zona de entrada, zona de salida y zona de acumulación de barro y sistema de limpieza. El agua ya clarificada va a pasar a la desinfección, y el diseño de la cámara de cloración la vamos a realizar en función de 4 parámetros, que son el caudal máximo diario, el caudal máximo horario, el tiempo de residencia mínimo, que será el tiempo necesario para asegurar el contacto íntimo entre el líquido a tratar y el desinfectante. También necesitaremos la velocidad mínima de flujo horizontal, que será de 0.075 metros sobre segundo. Y como resultado, aquí obtuvimos un canal de 1,25 de ancho por 2 metros de altura y una longitud necesaria de 67 metros, que es el recorrido hidráulico que va a hacer. La geometría de esta cámara va a ser similar a de un floculador, como un laberinto, para evitar cortocircuitos y llegar a una tendencia de flujo pistón. Vamos a mantener una relación largo-ancho mayor a 40, y la desinfección la vamos a realizar con hipoclorito de sodio en una dosis de 5 miligramos por litro de cloro líquido, y utilizaremos 3 bombas dosificadoras que estarán interconectadas a 2 tanques de 1 metro cúbico de capacidad máxima. Pasamos a la etapa de tratamiento de barros con el digestor aeróbico. Esta unidad es similar a la cámara de aireación. El proceso que ocurre aquí es una variante del proceso de barros activados en su modalidad de aireación extendida. Lo vamos a diseñar como un reactor totalmente agitado, por lo tanto la edad del lodo en este caso va a ser igual al tiempo de permanencia hidráulica y estará en función de la temperatura. Y tendrá un valor de 25 días para una temperatura de 16 grados. Otros parámetros necesarios son el caudal de purga total desde los 2 sedimentadores primarios y desde los 2 sedimentadores secundarios. También necesitaremos la carga de sólido con la que puede digerir la unidad, y la necesidad de oxígeno por cada kilogramo de sólido que tenemos. Al igual que en aquí vamos a obtener como resultados unas dimensiones de 10 por 7 metros y una altura de 4.5 más una revancha de 50 centímetros. Al igual que en la cámara de reja, vamos a contar con 2 unidades, con la cámara de aireación vamos a contar con 2 unidades que tendrán su correspondiente cámara de distribución y con unas compuertas de acero inoxidable. También vamos a tener una pendiente de fondo que va a facilitar el arrastre del lodo hacia una cañería de PVC de 200 milímetros. El sistema de aireación es el mismo utilizado en la cámara de aireación. La diferencia es que aquí vamos a utilizar difusores de burbuja gruesa, porque son ideales para estas situaciones que combinan una agitación del agua y la introducción de oxígeno, especialmente cuando se tiene gran cantidad de sólidos, que es el caso de nuestro digestor aeróbico. Vamos a contar con 55 difusores en cada cámara, una altura útil también de 4.3 metros, trabajarán con un caudal de 25 metros cúbicos por hora, con una eficiencia en condiciones estándar de transferencia de oxígeno de 7.74%, y una eficiencia en condiciones de campo de 6.39%, que es muy baja, y es por esto que el caudal de aire necesario, en este caso, es mayor que el utilizado en los difusores de burbuja fina, y será de 2.714 metros cúbicos por hora.
Además, le comentamos que aquí vamos a realizar unas purgas a diferentes alturas para concentrar más el lodo y este líquido sobrenadante lo llevamos de nuevo a la etapa de aireación. Ya finalizando el tratamiento, los lodos digeridos van a ser deshidratados en unas playas de secado y su diseño consistirá en calcular el área necesaria de las playas en función del caudal de purga del digestor, una vez cumplida la permanencia de 25 días, el periodo de limpieza que va a ser de 14 días y la profundidad del barro máxima a colocar que será de 3 centímetros para facilitar el deshidratado natural y la limpieza manual. Contaremos con 4 playas de 26 por 12 metros y en cada una vamos a tener un manto filtrante que comprende una capa inferior de 30 centímetros de grava donde se van a alojar las cañerías de drenaje. Tendremos sobre ella un manto de arena de 20 centímetros y una capa de protección de ladrillos con juntas abiertas tomada de la misma granulometría de la arena con un coeficiente de uniformidad menor que 4. El agua, como ya dijimos, una parte se va a perder por evaporación y la otra se va a perder por drenaje y se la va a enviar de nuevo a la etapa de pretratamiento. Sistema de conducción. Una vez definidas las dimensiones y la ubicación de los distintos componentes de nuestra planta, pasaremos a hablar de todo lo que compete al cálculo y diseño de la ingeniería de conexión entre estas. Para ello, en primer lugar, vamos a hablar de cuáles son las consideraciones de diseño que se deben tener en cuenta. Ellas son, primero, tipo de cañería. Es el primer aspecto a considerar, dado que funciona la misma, se determinan los parámetros físicos que van a condicionar nuestro cálculo, ya sean estos los diámetros comerciales, la presión nominal o la rugosidad relativa de la cañería. Para nuestro proyecto hemos adoptado cañerías de acero inoxidable debido a su alta durabilidad, gran resistencia, baja corrosión y una mayor eficiencia en comparación con otro tipo de cañería, dado que requerimos secciones menores para iguales caudales. Esto debido principalmente a las pérdidas de carga. Segundo, configuración del sistema. Basado en la disposición de nuestros componentes, podemos determinar tramos de diseño, a partir de los cuales obtendremos la longitud de cañería necesaria como los accesorios pertinentes. Tercero, velocidad de flujo. Para asegurar una velocidad de autolimpieza de las cañerías, como así también evitar la erosión de las mismas, se establece el límite de velocidad entre un mínimo de 0.6 y un máximo de 2.4 metros sobre segundo. Cuarto, pérdida de carga. Para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema por gravedad, como así también puede determinar la presión de operación de las bombas, es que determinamos las pérdidas de carga generadas en los tramos, distinguiéndose dos tipos: unas pérdidas generales producidas por la fricción del líquido contra las paredes de la tubería y las pérdidas locales generadas por los cambios de dirección y velocidad en el flujo. Quinto, golpe de ariete. El golpe de ariete es una variación en la presión a raíz de la transformación de energía de movimiento en energía de presión. El mismo ocurre generalmente en las maniobras de cierre de válvulas y en la cañería de aspiración ante el detenimiento de las bombas. Este fenómeno es muy importante determinarlo para evitar la ruptura de nuestras cañerías por dicha sobrepresión. A continuación vamos a hablar un poco de los cálculos que hemos tenido que realizar para determinar nuestras cañerías. Lo primero que hacemos es determinar un diámetro de diseño a partir de la ecuación de continuidad de flujo, utilizando una velocidad dentro de los límites establecidos y el caudal máximo horario del periodo de diseño, o el que corresponda en caso que haya distribución de caudales. A partir de este diámetro de diseño obtenemos un diámetro comercial con el que determinamos la velocidad real del flujo. En pantalla podemos observar los diámetros comerciales que hemos utilizado, como así también un cuadro resumen con los diferentes tramos de diseño y su velocidad y diámetro correspondiente. Pérdidas de carga. Como ya hemos mencionado, las pérdidas de carga dependerán de la configuración del sistema, y las mismas se calcularán a partir de las ecuaciones mostradas según sea el caso. Para las pérdidas generales, hemos utilizado la ecuación de Darcy-Weisbach, que depende de parámetros como la longitud, la velocidad, el diámetro, la gravedad y un coeficiente de fricción, el cual se determina por la fórmula de Colbert-White, que depende del número de reinos y de la rugosidad relativa de la tubería. Por su parte, las pérdidas locales se calculan por la expresión aquí mostrada, donde K es un coeficiente dimensional que depende del tipo de accesorio utilizado.
Además, de manera ilustrativa, vamos a mostrar algunos de los tramos de diseño que hemos modelado en el programa SketchUp. Actualmente podemos ver en pantalla el tramo desagregador segmental primario. Aquí podemos observar el tramo segmental primario, cama de aireación, paseando por una estación de bombeo. Aquí podemos observar el tramo cama de aireación, segmental secundario. Y finalmente, segmental secundario, cámara de exploración. De igual manera que en el cálculo anterior, mostramos un cuadro resumen con los tramos de diseño y las pérdidas correspondientes. Golpe de ariete. Como ya hemos mencionado, el golpe de ariete es una sobrepresión debido a transformación de energía. Y la probabilidad de que éste alcance su valor máximo dependerá de la relación que exista entre el tiempo de cierre o detenimiento y el tiempo de propagación de la onda. En el caso de que el tiempo de cierre sea menor al tiempo de propagación, tendremos un cierre rápido, por lo cual en algún punto de esta tubería se alcanzará dicha sobrepresión máxima. En caso contrario, tendremos un cierre lento y dicha sobrepresión no se alcanzará. En pantalla podemos ver algunas de las fórmulas utilizadas para determinar el tiempo de cierre en bombas, el tiempo de propagación de onda y la velocidad de propagación de onda. Pero bien, a los fines de nuestro cálculo es necesario calcular un parámetro de control al cual denominamos longitud crítica, el cual se obtiene a partir de la velocidad de propagación de onda y el tiempo de cierre, que para nuestro proyecto adoptamos un tiempo de cierre de válvulas de 2 segundos. Y según sea la relación entre la longitud de nuestros tramos de diseño y este parámetro de control, tendremos la sobrepresión máxima o una sobrepresión que dependa de la longitud de dicho tramo. De igual manera, mostramos un cuadro resumen con los tramos de diseño en lo que se genera el golpe de ariete y su respectivo valor. A partir de estos 3 cálculos que acabo de mencionar, pudimos determinar los diámetros de las cañerías, hemos asegurado el funcionamiento y evitamos su ruptura por sobrepresión. Diseño estructural. En este apartado trataremos todo lo que compete al cálculo y diseño de los diferentes elementos estructurales de nuestra obra. Para empezar, vamos a hablar de cuáles son las normativas de aplicación para este proyecto. Utilizamos el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, CIRSA 201, el Reglamento Argentino para Estructuras Sismoresistentes, IMPRES CIRSA 103, y dado que la República Argentina no cuenta con una normativa específica para estructuras contenedoras de agua, utilizamos la norma americana, el ACI 350, Diseño Sísmico de Estructuras de Hormigón contenedoras de líquido. Cabe hacer mención que en todos aquellos aspectos en que existió una discrepancia entre la normativa americana y la argentina, utilizamos la argentina. Antecedentes. Para este proyecto hemos hecho uso de datos obtenidos en ensayos anteriores. Ellos son el estudio de suelo para fundación de la Escuela de Educación Técnica número 1 de La Quiaca, realizado por GeoJuic Perforaciones y Servicios, del cual obtuvimos el tipo de suelo, la densidad, el ángulo de fricción, la cohesión y la tensión admisible y el coeficiente de balance. Así también pudimos acceder al estudio de perforaciones realizado por Agua de los Andes, del cual obtuvimos la cota de nivel freático. Consideraciones de diseño. Los siguientes aspectos se han considerado como requisitos mínimos a cumplir por cada uno de los elementos estructurales. Primero, espesor mínimo. En términos generales, todos los elementos deberán tener un espesor de por lo menos 15 centímetros, pero de conformidad al ACI 350, los muros de hormigón con una altura de líquido mayor a 3 metros deberán tener un espesor de 30 centímetros. Recubrimiento. Al estar la estructura expuesta a un ambiente tipo C1, es decir, en constante contacto con el agua y susceptible a ataque de congelación y de hielo, el recubrimiento mínimo de armadura deberá ser de 4 centímetros. Tercero, característica del hormigón. Para asegurar la durabilidad de la estructura ante el ataque ambiental, de los agentes químicos, del constante secado y mojado y de la corrosión del acero, se requiere una resistencia a la compresión del hormigón de 30 megapascales. Además, para garantizar la impermeabilidad, se deberán utilizar aditivos incorporadores de aire. Cuarto, armadura mínima. De acuerdo al reglamento CIRSO, toda sección solicitada a flexión que requiera por cálculo armadura de tracción, esta deberá ser por lo menos 0.018 veces el producto de la base por altura de dicha sección transversal. Quinto, separación mínima. Para evitar la generación de nidos de abeja,
se establece una separación límite, una separación mínima entre las barras de armadura de una capa de refuerzo. Dicha separación deberá ser por lo menos el diámetro de dichas barras, 25 milímetros, o 1.33 veces el tamaño y la de grueso. Sexto, agrietamiento. El control de agrietamiento es un requisito primordial para controlar la filtración del fluido que van a contener. Si bien en la República Argentina no existe una reglamentación específica, se toma como parámetro de control adoptar un mayor número de barras de pequeño diámetro que igual área de refuerzo con barras de diámetro mayor. Esto se hace a los efectos de reducir de alguna manera o controlar la separación entre dichas barras. Basados en este concepto es que hemos investigado y hacemos uso del trabajo de investigación del ingeniero Donini y el ingeniero Orler de la Universidad Nacional de la Patagonia, los cuales establecen una separación límite para controlar el agrietamiento basados en el esfuerzo a absorber y de la condición ambiental. De acuerdo a este ensayo, este estudio, la separación máxima para nuestra obra deberá ser de 27 centímetros. Cargas de diseño. Las caras que hemos utilizado son las convencionales, entre las que tenemos la cara permanente, que hace referencia al peso propio de la estructura, como a los elementos fijos a ella, las cargas vivas, que incluyen la presión interna del agua, que es la generada por la misma, suponiendo una ocupación del 100%, la presión del suelo, en los casos que correspondan, considerando tanto su acción dinámica como la estática, las cargas de servicio por uso y mantenimiento de estructura, como así también la cara accidental del sismo, en la cual vamos a considerar el efecto dinámico sobre la estructura como el efecto hidrodinámico sobre el fluido contenido, del que a continuación vamos a hablar. Como resultado de un sismo, el líquido contenido sufre una oscilación a raíz de este. El líquido ubicado en la parte inferior, cercana a los muros, se mueve de acuerdo al movimiento del terreno, mientras el fluido ubicado en la parte superior lo hace de acuerdo al periodo fundamental del líquido. Dicha variación del movimiento del fluido nos genera dos tipos de presiones sobre los muros. Una presión convectiva, que varía de acuerdo al movimiento sísmico, y una presión convectiva, que lo hace de acuerdo al oleaje del líquido. Dichas presiones se pueden determinar a partir del modelo equivalente de Hausner, que es el que se muestra en pantalla, el cual reemplaza la masa del líquido por otras dos masas, una masa impulsiva y una masa convectiva, unida la primera de manera rígida de estructura y la segunda mediante resortes, G. Los parámetros que definen este modelo equivalente dependerán del tipo de depósito que tengamos. Para el caso de depósitos circulares, las ecuaciones utilizadas para determinar estos parámetros son las que se muestran en pantalla y dependen del peso de la masa impulsiva, del peso de la masa del líquido contenido y de la altura del tirante líquido, como así también del diámetro del depósito. Por su parte, si tenemos tanques rectangulares, estas serán las ecuaciones utilizadas para determinar, que dependen también del peso del líquido contenido, de la altura del tirante líquido, pero en este caso hay que tener en cuenta que se considera la dirección longitudinal según la dirección de análisis. Requisitos generales. Todas las secciones se calculan para tener en cualquier punto una resistencia de diseño mayor o igual a la resistencia requerida, la cual se determina mayorando las cargas y combinándolas de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSO. Dichas combinaciones de cargas son las que se muestran en pantalla, donde D es la sobrecarga, D es la carga permanente, L es la sobrecarga, F es el peso y presión de los fluidos, y H es el peso y presión lateral del suelo. Y finalmente E es la acción sísmica. Por su parte, la resistencia de diseño se calcula multiplicando la resistencia nominal de los elementos por un factor de reducción que dependerá del tipo de esfuerzo a absorber y se va a comparar con una combinación que incluya o no el sismo. Dichos factores son los que se ven en pantalla. Análisis y diseño. Para el análisis y diseño de nuestro proyecto hemos utilizado el programa de cómputos SAP 2000, que basado en conceptos de elementos finitos, nos permite determinar los esfuerzos generados ante la aplicación de carga. Este proceso consta de 4 etapas. Primero, modelado de estructura, que incluye la definición de materiales, secciones y condiciones de vínculo. Segundo, aplicación de cargas, previa definición de los tipos de carga y las combinaciones de diseño. Tercero, análisis de resultado,
a partir del cual se determina la armadura de refuerzo de los elementos. Y cuarto, verificaciones de servicio en cuanto a deflexiones y tensiones admisibles. A continuación vamos a hablar un poco en qué consiste cada una de estas etapas. Modelado. El modelado se realiza de acuerdo a las dimensiones establecidas en el diseño hidráulico y constará con las siguientes salvedades. Primero, material. El material se define como se muestra en pantalla a partir del peso específico, la resistencia a la compresión y el modo de elasticidad. Secciones. El tipo de sección con el que modelemos definirá el comportamiento que tendrán nuestros elementos. Nosotros hemos utilizado dos tipos de secciones. Secciones tipo shell para modelar los muros y losas y secciones tipo plate para las cimentaciones. En pantalla se puede observar cómo se definen dichas secciones, donde además se le carga el espesor de los elementos como el material utilizado. Tercero, respuesta del suelo. A los efectos de considerar la respuesta del suelo es que se han modelado debajo de las losas y cimentaciones elementos tipo spring o resortes con una rigidez igual al coeficiente de balasto del terreno. Aplicación de cargas. Como ya hemos mencionado, previamente se deben definir los tipos y las combinaciones de carga en el programa. Posterior a esto, las mismas se asignarán como explicaremos a continuación. El peso propio se asigna de manera automática a partir de las propiedades de las secciones para que se modele. La presión interna del agua se asigna, como se muestra en pantalla, a partir de patrones de carga o joint patterns, siguiendo un gradiente de distribución de presiones. Presión del suelo. En los casos que corresponda, esta se asigna de igual manera que el caso anterior, mediante patrones de carga, pero aquí vamos a hacer una salvedad. Dado que el empuje sufre un incremento a raíz de la acción sísmica, utilizamos para su modelado la hipótesis del método modificado de Mononove o Cabe, el cual nos establece que se puede considerar el empuje dinámico como la suma del empuje estático más un incremento dividido al sismo. Y es como se muestra en pantalla y la manera que lo hemos modelado. Y finalmente el sismo, que como hemos dicho, queremos considerar tanto la acción dinámica sobre la estructura como la hidrodinámica sobre el fluido contenido. A tales efectos es que en este punto se modelan en el programa las masas impulsivas y convectivas determinadas por el modelo de Hausner con su vinculación respectiva. Además, se debe accionar al programa un sismo de diseño, el cual se determina a partir del espectro sísmico dado por el reglamento CIRSO, que es el que se muestra en naranja, adaptándola a nuestras condiciones del terreno, sean estas la zona sísmica, las condiciones del sitio y la importancia de la obra. Finalmente, la respuesta sísmica se obtiene empleando el método de superposición espectral, que considera como criterio la combinación cuadrática completa de los elementos de los efectos individuales de cada uno de los modos. Análisis. Tras correr el programa, el mismo nos brindará los esfuerzos generados ante la aplicación de carga. Dichos esfuerzos vamos a mostrar a continuación en pantalla y hablaremos un poco al respecto. Actualmente podemos observar el momento efector 2, a partir del cual se determina la armadura vertical de los muros, y como se puede ver, tanto en los tanques circulares como los rectangulares, los esfuerzos máximos se generan en la intersección de los muros con las cimentaciones. Aquí podemos observar el corte, que de igual manera que el caso anterior, el esfuerzo máximo se genera en la intersección de muros con cimentaciones, y es aquí donde hemos verificado la resistencia del corte del hormigón. Y por último, tenemos el momento flector 1, coplanar a los primeros, a partir del cual se determina la armadura horizontal y la armadura de cimentaciones. Y como se puede observar en los tanques circulares, se origina una concentración de esfuerzos en la intersección de muros y en las esquinas, lugar donde tuvimos que realizar un refuerzo de armadura. A partir de estos esfuerzos es que realizamos el armado de cada uno de nuestros elementos. A continuación vamos a mostrar el detallado de uno de ellos a efectos ilustrativos. Aquí podemos observar el armado de la losa de fondo de nuestro sedimentador secundario, como así también un detallado del refuerzo a realizar para el pase de tuberías. También agregamos una tabla resumen con la armadura necesaria para cada una de sus partes y el cómputo de la armadura necesaria. En la siguiente diapositiva podemos apreciar de mejor manera la armadura de refuerzo de los muros y de las losas.
Y finalmente mostramos el detalle de la tolva de extracción de lodos y un detalle constructivo que se genera en las juntas por discontinuidad en el hormigonado. En estas juntas se deben utilizar water stop para controlar la filtración de los líquidos. Verificaciones. Se han corroborado los siguientes parámetros de diseño. Deflecciones. En todos los casos hemos obtenido deflecciones verticales menor a 2 centímetros y deflecciones laterales menores a 0.007 veces la altura de los muros. Tensiones admisibles. Se han obtenido factores de seguridad mayor a 3 en las condiciones estáticas y mayor a 2 en condiciones dinámicas. Finalmente, hemos realizado el presupuesto de lo que será el costo de nuestra obra con fecha a diciembre de 2019. Hemos utilizado el costo de la construcción del Copaipa, la tarifa de precios de Grundfos, el catálogo de cañería de FAMIC y el catálogo de precios de bomba de Repic, entre otros presupuestos. A partir de esto, hemos determinado que el presupuesto de la obra, incluyendo gastos generales, gastos directos, gastos indirectos, gastos financieros y un beneficio, será de 138 millones de pesos. Lo que llevado un dólar de aquel momento de 63, nos da un total de 2.192.000 aproximadamente. Además, para tener una idea de la incidencia de cada uno de nuestros ítems, hemos realizado la siguiente gráfica que se muestra en pantalla, donde se puede observar que casi el 50% del costo de nuestra obra se va en la realización de los sistemas de conducción y de estructuras de hormigón armado. Para finalizar, vamos a mostrar un render que hemos realizado de lo que sería la ejecución de nuestro proyecto. En este render podemos observar la ubicación de la cámara de rejas, el desanador, el sedimentario primario, la cámara de aireación, el digestor, el sedimentario secundario y la cámara de exploración. Y antes de terminar, queremos agradecer a nuestro tutor, el ingeniero Franco, por la ayuda brindada, como así también al ingeniero Albarracín por su asesoría en el cálculo estructural. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora a una etapa de preguntas. Sí, ingeniero Cazón, ingeniero Chucoat, tienen consultas para hacer sobre los puestos. Hola Gustavo, chicos, Sí, los felicito, muy buena la presentación. Me quedó una duda, no los escuché. En la parte eléctrica, digamos. Ustedes tienen equipamientos y toda la instalación de la planta con energía eléctrica. No he visto el detallecito del presupuesto en la presentación, pero quería consultarles si han pensado cuando tienen problemas de energía eléctrica. ¿Cómo lo solucionarían? Sí, tenemos la opción de utilizar unos generadores y Bárbaro. en caso de que haya algún una falta de energía eléctrica, ya que estos equipos sopladores van a estar funcionando un promedio de 22 a 20 horas Así casi es. constantemente. Bien. Y después, como última, digamos, tendríamos que, para el momento de ejecución de la obra, también tener muy en cuenta el estudio de impacto ambiental. Si bien es cierto, ustedes utilizan el mismo predio y han citado brevemente ahí un análisis desde el punto de vista del ambiente en la cuestión de este tipo de plantas de barro activado, pero para la ejecución de la obra en sí es conveniente que sí profundicen un poco más con el estudio de impacto ambiental para la concreción de la obra. Sí, pero ahí quedaría ingeniero, para mí está correcto la muy bien. presentación.
Ingeniero Cazón. Ingeniero Cazón. Bien, decía ahí de que Ernesto se me adelantó en cuanto hace la evaluación de impacto ambiental, que no es tema del proyecto, pero sí para que ellos lo tengan en cuenta. De igual manera, por ejemplo, al caso que surgió acá de la exposición, en cuanto hace la caudal de diseños, ellos hablaban de caudal de diseño únicamente de habitantes por vivienda, y sin tomar en cuenta, digamos, o lo han tomado en cuenta y no lo han volcado en el informe, en cuanto hace que es una ciudad fronteriza y con un gran flujo comercial. ¿De qué manera impactaría eso en estos cálculos, o no? Cualquiera. Bueno, justamente era plantear, dada la atracción demográfica, de acuerdo a la proyección que hacemos, es una proyección que va a tener en cuenta una posible zona franca de la ciudad. Entonces, bueno, de acuerdo a esa proyección ya consideramos los habitantes y el movimiento demográfico dentro de eso. Bien. El otro tema que quedó pendiente en la documentación que han presentado era con respecto a lo que sucedía, digamos, en cuanto a los aspectos de higiene y seguridad antes, durante y post construcción de la obra. ¿Qué es lo que ustedes lo han realizado, lo han pensado, pero no lo han juntado al informe? Sí, bueno, tenemos lo que sería un análisis de higiene y seguridad en cuanto a riego ya cuando esté operando la planta, que los principales riesgos críticos que podríamos tener son la manipulación de efluentes, la manipulación de productos químicos como el hipoclorito de sodio, que es para la desinfección, y también podemos tener el uso de escaleras y transporte de elementos pesados. Para eso ahí lo estamos mostrando, bueno, lo que es primordial para la manipulación de efluentes y productos químicos, los elementos de protección personal, como son los guantes, el casco, la ropa de trabajo, zapatos de seguridad y protectores visuales. No tenemos protectores audiales porque no son de gran ruido las cámaras que van a tener de los sopladores, por ejemplo, pero sí tenemos un tablero que va a manejar todo el proceso de automatizado, digamos. Ahora, sumando el tema de higiene y seguridad, el tema de evaluación ambiental, etcétera, ¿qué hacen con los barrios residuales? Con el barro deshidratado, dice. ¿Sí? Se vaya acumulando en el tiempo y... Sí, se lo va acumulando y luego la posibilidad que tenemos es de usarla como material de relleno. Ajá. Algunos lo pueden usar, lo quieren usar como abono, pero no es recomendable por la existencia de algunas bacterias, algunos huevos de parásitos que puedas llegar a tener. Bien. Otro tema de la presentación de ustedes en cuanto hace a las pendientes del sedimentador primario, tiene una pendiente del 10%, ¿no? De la cámara de aireación, pendiente del 10%, tratamiento secundario, y cuando llega al digito aeróbico, tiene una pendiente del 5%. ¿Cuál es la diferencia de un caso 10% o 5%? ¿A qué se debe? En el caso del sedimentador primario, por normativa, recomienda una sedimentación, va a una pendiente del 10%. Es para facilitar el arrastre del lodo con el barredor de fondo, los dos combinados. En el caso de la cámara, en el caso del digestor, recomiendan una pendiente del 5 al 25%. También es para facilitar el arrastre para el drenaje que se va a realizar por una cañería en este caso. Muy bien. Todos son recomendaciones de la normativa COPAPI. Uh-huh. Así es. Y si no hubiese normativa, ¿cuál sería el criterio? En el caso del digestor, vemos mucho que en la práctica no se usa la pendiente, pero la normativa igual lo recomienda. Es muy necesario utilizar. Claro, no, lo que pasa, Fernando, perdón que interrumpa,
que son procesos totalmente diferentes. Uno es sedimentador y el otro es el sistema de aireación, digamos. Pero bueno, sí, lo que hay que respetar lo que dice la normativa. Y eso lo han respetado, está perfecto. Bien. Y el tema del plazo de obra, que no lo han mencionado, está en el informe, pero ustedes no lo mencionaron en la exposición. Sí, sí, lo mencionábamos, ingeniero, está en un cuadro donde hago la proyección de los habitantes, la proyección demográfica, digamos. Ah, es la que está ahí. Sí, exactamente. Bueno, ahí tenemos 19, la finalidad del proyecto y la puesta en servicio y finalidad de obra al 2021. Sí. Bueno, este es el diagrama que faltaba. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Y yo Ahí creo que... pues de trabajo. Bien, bien. Bien, yo creo que tengo toda la información, creo que de mi parte no, no tendría más preguntas, lo único que quería rescatar de que en la presentación del trabajo ustedes ya han hecho una premonición en cuanto al equipo de la consultora de ingeniería sanitaria, a la AAC, Alarcón, Aguilar, Cardoso, me parece muy bien, y la actitud personal. Y desde el punto de vista de como la universidad como institución, es un orgullo de que profesionales nobles como ustedes lleguen a satisfacer demandas sociales en regiones alejadas, ¿no? Y eso hace directamente que ustedes son profesionales comprometidos con la problemática social de nuestra región. Por eso estoy muy agradecido de que hayan elegido este tipo de proyectos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, profe. Gracias, chicos. Bueno, yo tenía simplemente una pequeña inquietud en relación al sistema de cañería de acero inoxidable. Quisiera que me aclaren cuáles han sido los factores que tuvieron en cuenta para decidirse sobre acero inoxidable versus otro tipo de sistemas de cañería. Ingeniero, han sido varios los factores que tuvimos en cuenta. Uno fue, como mencioné durante la presentación, que fueron las pérdidas de carga, dado que con acero inoxidable teníamos menos pérdida de carga, lo que nos generaba a la vez menor extracción de material del terreno, menor excavaciones, menor movimiento de tierra. Eso fue por el punto de vista económico. Así también, cuando hicimos el cálculo comparado con acero negro, nos daban secciones muy grandes para evitar este movimiento de terreno. Y esas secciones tan grandes no encontramos un proveedor que nos pueda vender. Otro punto a tener en cuenta fue por lo que mencioné, que es la alta resistencia y también por las condiciones de la zona que tenemos en la Quiaca, para evitar una degradación de los mismos. Bien, bueno. Bueno, ingeniero Chocobar, ingeniero Fernando Cazón, nos faltaría solamente ver algunas cuestiones. Si alguien, por favor, el anfitrión de la facultad nos está escuchando, vamos a pasar a deliberar. No nos están escuchando. Así que nuestras felicitaciones, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.
Para asignar la nota se ha tenido especialmente en cuenta el objeto del trabajo, cuál es solucionar una problemática real que tiene la localidad de La Quiaca. Tiene un fin social muy importante, por lo cual es deseable y esperamos que en algún momento esa obra pueda llegar a concretarse. Por último, y ya para cerrar este acto, este día ha finalizado una etapa, es el fin de una etapa. Este día se constituye en un hito para la Facultad de Ingeniería, se constituye en un hito también para nosotros como docentes y para ustedes, flamantes ingenieros, también se constituye en un hito en la vida. Hasta aquí está este acto de defensa del trabajo final y nuevamente muchísimas felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Felicitaciones, chicos.